estuve haciendo un análisis y escribiendo aquí las entregas. Esta vendría a ser la número 3. Sí, La tercera entrega que tiene que ver con Hebreos Hebreos. capítulo 6, versículo 1 al 3, que es nuestro texto base, Sí, donde sí. están aquellas doctrinas de las cuales hicimos mención recién antes de comenzar a grabar, y que tiene que ver, las repetimos solo por una cuestión de orden. Eh, Dice claramente allí que el Señor pretende que nosotros no estemos otra vez escarbando estas doctrinas que Él las considera básicas, que Él las considera absolutamente primarias, que Él las considera absolutamente eh, rústicas, ¿no? O sea, cuando todo es grueso, cuando todo es general, no sé si me explico. Y Sí, la primera mencionada allí es arrepentimiento de obras muertas. sí. Dios pretende que nosotros tengamos claramente este tema, y es en lo que en este tiempo estamos, aprendiendo sobre arrepentimientos de obras muertas. Después viene la fe en Dios, Sí. después viene la imposición de manos, después No, viene el doctrina de bautismo. bautismo, ¿no es? Bueno, cuando yo iba a la escuela me decían que el orden de los factores no altera el producto. No, sí, seguro, seguro, sí. Entonces, bautismo, imposición de Sí, manos, muy bien. resurrección de muertos y juicio eterno. Perfecto. Bien, estas 6 doctrinas, estos 6 temas, como temas principales, son lo que nosotros vamos a ver, y estamos viendo el primero, después de haber pasado por una introducción que hicimos, y también teniendo en consideración que en el medio van saliendo otros temas que son muy importantes también. Salió por allí, por ejemplo, yo hice un recuento aquí, en la primera entrega estuvimos hablando de santificación, cuando Dios Sí. nos separó allí, ¿no? Buenísimo. Cuando López estaba allí en el medio de ese domo, ¿De rodeado de cuándo, pecadores, de y cuándo éramos Dios, cristianos? De toda la vida. exactamente. Bueno, y la segunda entrega nos sacó, nos dejó muy en claro de que la santidad o la santificación para nosotros, santidad significa apartado, claramente, está dada desde antes de la fundación del mundo, allá cuando Dios en su eternidad ideó la iglesia. Allí estamos nosotros apartados, antes de cometer siquiera la primera insinuación de pecado. Así que somos santos desde aquel tiempo, porque la palabra santo significa básicamente apartado. Después um, después habíamos dicho que la segunda entrega estaba centralizada en la santificación, y en la justificación se van mezclando allí las doctrinas, ¿no es cierto? Una vez que nos saca, Dios nos provoca en nosotros el arrepentimiento, que es lo que estamos viendo, para luego hacernos dueños de esa justificación maravillosa, de la cual hoy vamos a profundizar un poco más. Y hoy vamos a completar esta idea en esta tercera entrega con un tema muy interesante. La justicia de Dios, después que Adán peca, es básicamente Cristo crucificado y resucitado. Esa es nuestra justicia. Ahora ya vamos a aclarar. Juan capítulo 16, versículo 10 dice: de justicia, porque yo voy al Padre y ya no me veréis más, pero de él proviene lo que sois en Cristo Jesús, el cual es parte de Dios. Nos ha sido hecho sabiduría, justicia, santificación y redención, dice Primera de Corintios 1:30. ¿Sí? Vamos a, vamos a detenernos un minutito aquí en estas 4 palabras interesantísimas que nos muestra Pablo, que tiene que ver, nos ayuda a este resumen que estamos intentando hacer recién. Voy a repetir el versículo 30 del capítulo 1 de Primera de Corintios. Pero de él proviene lo que sois en Cristo Jesús, el cual por parte de Dios nos ha sido hecho sabiduría y justicia y santificación y redención. Esto es Cristo para nosotros. Y ahora lo vamos a desmenuzar un poquitito. Dice, le voy a leer lo mismo en una versión inglesa muy interesante. Ah, Póngame bueno. atención, por favor, López.
Dice, hermanos, no tenéis más que fijaros en quiénes sois de los que Dios ha llamado. Estoy leyendo 1 Corintios 1, del 26 al 31, para darle el contexto de lo que estamos viendo. Hermanos, no tenéis más que fijaros en quiénes sois los que Dios ha llamado. Está claro que no hay muchos entre vosotros de los que el mundo considera sabios, ni mucho menos poderosos, ni mucho menos aristócratas, sino que a lo que Dios ha escogido ha sido lo que el mundo considera ignorantes, para vergüenza de los sabios, y a lo que el mundo tiene por débiles, para vergüenza de los fuertes, y a los parios, entre paréntesis significan marginales e invisibles, o sea, aquel que, ¿no? Ni te registro, no tan insignificante que no te veo, y a los marginados, y a los que no cuentan para nada en el mundo, para anular a los que se creen algo, para que nadie se las pueda dar de nada delante de Dios. Es a Dios a quien le debemos el estar en Jesucristo, a quien Dios ha hecho que sea para nosotros la única sabiduría y justicia y santidad y libertad, para que se haga realidad en nosotros lo que dice la Escritura: el que quiera estar orgulloso de algo, que lo esté del Señor. ¿No? Este mismo versículo que le acabo de leer, en esta versión inglesa, me pareció bastante muy clarificadora, lo que el mundo considera de lo que es la iglesia. Yo ahora le voy a dar un segmento más para que vea que aquel que nos sacó del medio de ese domo imaginario, nos puso del lado de afuera para que pudiésemos escuchar la voz de Dios, trabajó en nosotros, pusimos atención, que es la parte que a nosotros nos responsabiliza, determinamos creer, que es la parte que a nosotros nos responsabiliza con Dios. Una vez que nos arrepentimos, empezamos nosotros a arrepentirnos y a degustar de Dios. Ese arrepentimiento provoca nuestra justificación. Estamos hablando de la justicia de Dios. Y esa justificación va a dar como resultado natural la regeneración, que también vamos a ver ahora. Este es el secreto de este texto. Ahora, Pablo se siente orgulloso del hecho de que la mayor parte de los miembros de la iglesia fuesen gente más sencilla y humilde que se podía encontrar en el mundo. No debemos creer que la iglesia primitiva estaba formada exclusivamente por esclavos. En el Nuevo Testamento también se mencionan convertidos que procedían de los estratos más elevados de la sociedad antigua. Entre ellos recordamos, por ejemplo, a Dionisio de Atenas en Hechos 17:34, a Sergio Paulo, procónsul de Creta, en Hechos 13:6 al 12, a las señoras de las noblezas tesalónicas y de Berea, en Hechos 17:4 y 17:12, a Erasmo, tesorero de la ciudad, posiblemente de Corinto, en Romanos 16:23. En el tiempo de Nerón, Pomponia Crescina, la mujer de Plautio, el conquistador de Britania, fue ejecutada por ser cristiana. En el tiempo de Domiciano, la segunda mitad del siglo I, Flavio Clemente, que era primo del emperador, también fue un mártir cristiano. A finales del siglo II, Plinio, el gobernador de Bitinia, le escribe al emperador Trajano que los cristianos procedían de todas clases sociales, pero sigue siendo verdad que la gran masa de cristianos era gente normal y corriente. Por allá por el año 178 después de Cristo, Celso escribió uno de los ataques más amargos que se haya escrito jamás contra el cristianismo. Era precisamente la atracción que ejercía el cristianismo entre la gente sencilla de los más, a los que más ridiculizaban. Denunciaban que el punto de vista cristiano era que no se acerque nadie por aquí, ninguna persona culta, ni inteligente, ni sensata, porque todo eso es del diablo, ¿no? Sarcásticamente hablando este muchacho. Pero si hay algún ignorante, hay alguno sin sentido,
sin cultura, si hay por ahí algún idiota, que venga sin miedo, porque todos ¿Qué estos tal? pertenecen al cristianismo, decía este muchacho. De los cristianos se escribía, ponga atención, para que usted vea cómo nos quieren desde el principio, Somos requeridos. ¿no? Le voy a leer porque a mí me parece significativo entender cómo nos trataban en el principio. Denunciaba que el punto de vista cristiano era que no se acerque por aquí ninguna persona culta, ni ningún inteligente, ni ninguna persona sensata, porque todo eso es del diablo. Pero si hay algún ignorante por allí, sin sentido en su vida, ni cultura, o algún idiota que venga sin miedo, porque esto es el contorno del cristianismo. De los cristianos se escribía también. Lo vemos en sus casas. Tejedores, zapateros, obreros de toda clase, la gente más vulgar y analfabeta, estos son los cristianos. Decía que los cristianos eran semejantes a un enjambre de mosquitos o una gran cantidad de hormigas saliendo a rastra de sus hormigueros y de sus cuevas, o ranas celebrando un simposio en un pantano lleno de mugre, o gusanos en un cobertículo de barro. Era precisamente esto la gloria del cristianismo, que había 70 millones de esclavos en el Imperio Romano. A los ojos de la ley, un esclavo no era una persona, era una herramienta viva, o sea, simplemente era una cosa. Un amo podía tirar a un esclavo viejo como si fuese una azada, una hoz o un rastrillo que ya no sirve más. Se podía divertir torturándolo a todos sus esclavos o matándolos si les placía. Para ellos no existía la posibilidad del matrimonio. Y si tenía hijos porque al amo le convenía, eran propiedad del amo, como los corderos del rebaño que no pertenecen a las ovejas sino al pastor. El cristianismo convirtió a gente que era cosas en hombres y mujeres de verdad, más aún los convirtió en hijos y en hijas de Dios. Dio a los indignos una dignidad propia, a los que no tenían vida personal les dio la vida eterna. Les dijo a las personas que si no importaban para la sociedad, si no le importaban para sus amos, si les importaba inmensamente a Dios, les dijo que si no tenían ningún valor a los ojos del mundo, a Dios le era costosa, tan costosa, que le costó la sangre de su propio hijo, por tanto, tenían un valor incalculable para él. El cristianismo era y aún es lo que redime y eleva más que nada a las personas en todo el universo. La cita con que Pablo termina este párrafo procede de Jeremías 9, 23-24, como dijo Bultmann, el pecado fundamental es la autoafirmación o el deseo de ser reconocido por el mundo. La verdadera religión empieza solamente cuando nos damos cuenta de que no podemos hacer nada por nosotros mismos y que Dios es el que puede hacer y el que lo hace todo a nuestro favor. El hecho alucinante de la vida es que son las personas que se dan cuenta en su debilidad e ignorancia las que terminan siendo más fuertes y más sabias a la cuenta final del día. Es un hecho de la experiencia que el que se cree que no puede arrastrar su propia vida, sino solo es por el sufrimiento de un naufragio en su vida. Debemos fijarnos en las 4 cosas que insiste Pablo que Cristo es para nosotros. Primero, Cristo para nosotros es sabiduría. Solo siguiéndolo a Él vamos por el buen camino, el camino de la sabiduría. Y solo escuchándolo a Él oímos la verdad de la vida. Jesús es un experto en la vida. No hay manera de ser sabio, de tener sabiduría de Dios en nuestro medio, si nosotros no escuchamos, no oímos o no leímos a Cristo. Él es el experto en sabiduría. La única manera que venga sabiduría a un ser humano es poner atención en Cristo.
También dice que tenemos integridad. En realidad, en los escritos de Pablo, en la versión Reina Valera, esta integridad se traduce por justicia. Quiere decir que la debida relación con Dios provoca justicia. Por nuestro propio esfuerzo nunca podremos alcanzarla, la justicia, ¿no es cierto? Solamente es nuestra cuando nos damos cuenta por medio de Jesucristo de que no es por lo que nosotros podamos hacer por Dios, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. También dice que tenemos una consagración. Es solamente en la presencia de Cristo cuando la vida puede llegar a ser lo que debe ser. Nadie que no se consagre a Dios llegará en esta vida a ser lo que debe ser. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros estamos proyectados a hacer, todo el alcance que tiene nuestra vida en cuanto a alcanzar la meta de Dios está en la consagración que usted haga. Nadie que no se consagre verdaderamente para Dios logrará hacer lo que debe ser. Siempre su vida será mediocre si usted tiene una mediocridad en su consagración. Es por eso que Dios no se conforma con nada que no sea que usted le ame con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza y con toda su mente. Si usted no ama a Dios, si usted no se consagra 100%, nunca será la persona que Dios ideó allá, antes de que todo existiera, que usted sea. La consagración es absolutamente importante. Epicuro solía decirle a sus discípulos, él era, usted sabe, usted es de los que a usted le gusta, ¿no es cierto? Un filósofo, le decía, vivid si Epicuro os estuviera viendo siempre. Porque claro, ¿cómo trabaja usted mejor? Cuando su patrón lo está así al lado suyo mirando cómo usted funciona. ¿Cómo se porta usted mejor cuando la señora suya está así mirando cómo usted se comporta? ¿Cómo se comportan sus hijos? Y para que sus hijos se comporten bien, usted tiene que estar con la mano en los ojos como visera y teniendo cara de medio sargento, porque si está medio risueño, no le dan ni 5, ¿no es cierto? Ahora, Epicuro solía decirle a los discípulos, vivid como si yo te estuviera mirando siempre. No hay como si en nuestra relación con Cristo. El cristiano camina con Él. Y solo su compañía puede mantener su conducta sin mancha en este bendito mundo. Si usted está consagrado a Dios, si usted sabe que Cristo camina, vive, come y duerme a su lado, usted va a tener un comportamiento digno todo el tiempo. A veces cometemos el pecado de olvidarnos temporalmente de Dios. Los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal. Ese versículo significa que, como les he dicho ya en muchas ocasiones, desde que Él, allá en la soledad de Dios, ideó la iglesia, desde aquel instante hasta el día de hoy y hasta el día de la eternidad, Dios nunca ha dejado de pensar un segundo siquiera en su vida. Buenísimo. Nunca ha dejado ni dejará de pensar un segundo en su vida. Y dice que los pensamientos de Dios para usted son de bien y no de mal, son de bendición, son de cuidado, son de amor, son de entrega, son de cercanía, nunca de mal. Nunca Él está pensando cómo castigarte o cómo meterte en un problema. Por el contrario. Y nosotros olvidamos que Dios es así. Y quiero que este ejemplo lo tenga presente porque más adelante lo voy a necesitar para algo tremendamente puntual. Así que anote por ahí, Pablo, por favor. Muy bien. Pero hermano, ¿por qué digo que es un pecado? Porque a veces nosotros en la vorágine de la vida, en la preocupación que tenemos, o porque estamos, no sé, viendo la televisión, o porque estoy hablando con mi esposa, o porque tengo un problema que me absorbe, nosotros temporalmente nos olvidamos de Dios. Cuando estamos enfrascados en un problema, mi hijo hace lo que yo no me imaginé nunca que haría, mi esposo se comporta como que nunca me imaginé que se comportaría, mi esposa tiene reacciones que nunca esperé que tendría. Cuando la problemática nos absorbe, nosotros temporalmente nos olvidamos de Dios. Sí, es verdad. Nos olvidamos de Dios y ese es un pecado.
Porque nosotros, si usted tiene una entrega absoluta y usted sabe que vive con Cristo al lado, que camina con Él al lado, que duerme con Él al lado, que usted come con Él al lado, que habla cuando Él está escuchando. Usted dirá, algún hermano dirá, pastor, usted está loquito, pero si Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, todos los días Él está, y está donde quiera que usted esté. Segundo, el Espíritu Santo tampoco te deja. Ningún momento, porque si eres un cristiano, eres templo del Espíritu Santo. Donde quiera que vas, la presencia del Espíritu va contigo. Y como Jehová de los ejércitos, nuestro maravilloso Dios, lo llena todo en todo y Él está en todo lugar a la vez porque es omnipresente, o sea, la Trinidad de Dios está siempre con usted. Nunca se olvidan de nosotros, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, pero sí nosotros nos olvidamos de ellos. Debemos nosotros tener en consideración este pensamiento. Sí, sí, total. No debemos olvidarnos del Señor en ni un momento, porque eso es pecado. Porque Él, simplemente nunca, desde que nos creó allá, nunca se ha olvidado de nosotros. Ni se olvidará nunca de nosotros. Tendremos también liberación. Diógenes solía quejarse de que la gente siempre, ponga atención, Diógenes se quejaba porque siempre la gente está yendo al oculista, siempre está yendo al dentista, siempre está yendo al clínico, siempre está yendo al traumatólogo, siempre está yendo al dermatólogo, que hoy está de moda, ¿no? Siempre está... Él estaba queriendo decir, siempre van al filósofo, ¿no? Siempre van al psicólogo, ¿no? Que puede darle cura a lo que sea, pero nadie acude a aquel que puede sanar tu corazón y tu alma. Jesucristo es el único que puede librarnos del pecado pasado, pongan atención, pecado pasado, de la impotencia del presente y del miedo del futuro. Jesucristo es el único que puede hacer esto. Tu vida pasada ha sido compleja, te has equivocado, has cometido pecados atroces. Jesucristo es el único que te puede librar del pasado. De hecho, ya te libró del pasado. He venido anunciando todos estos días pasados en estos estudios. Obras muertas son, y se lo voy a explicar en unos momentos más claramente, obras muertas es pedir perdón por aquellas cosas que yo ya perdonó, ya trató, ya desechó, ya olvidó. Y nosotros insistimos en pedir perdón por aquellas cosas que Dios dice, Pablito, ¿cuándo cometiste eso? No lo tengo en mi registro, no me acuerdo de cuándo usted cometió ese pecado, así que no me pidas perdón por aquellos pecados que no existen. ¿Se dio cuenta de eso? La sangre de Cristo nos limpia de tal manera que cuando Dios nos ve a través de la cruz de Cristo, nos ve sin pecado. Cuando ve que estamos justificados, estamos hablando de la justicia de Dios, y ahora se lo voy a explicar más profundamente, ve y dice, ¿pecado? Vos no hiciste nunca nada, pichón. ¿No? Mire, ponga atención. Entonces, Jesucristo es el único que puede librarnos del pasado. Hermana, el Espíritu Santo te habla en este minuto, y el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Hermana, no importa lo que hiciste en el pasado, Jesucristo es el único que puede borrar todos tus pecados desde este instante para atrás. Es el único que puede salvarte de la impotencia del presente, aunque tú digas no puedo, me cuesta. Jesucristo es el único que te puede fortalecer en el presente y es el único que te quita el miedo del futuro. Él te va a sostener, no tengas preocupación de ello. Te acabo de decir que desde que te ideó allá, antes que todo existiera, antes que los ángeles, antes que el mundo espiritual, antes que el mundo físico, antes que todo, cuando ideó la iglesia, pensó en ti, hermana mía, y simplemente nunca más ha dejado de pensar en ti. Espectacular. Él es el emancipador de la esclavitud del pecado y del yo, del egocentrismo.
Cristo es quien se ha hecho justicia en esta primera etapa para nosotros. No es importante que nosotros busquemos justicia en esta primera etapa para nosotros mismos, sino en aquel que es nuestra justicia. Ah, es que yo no soy tan malo como los demás. No, usted es tan malo como cualquiera, porque todos estábamos en ese domo, todos saturados hasta el tuétano de pecado. Dios nos puso ahí al costado para que pudiésemos escuchar la voz de Dios. Pero todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice el libro romano. Todos. ¿Quiénes? Todos. Todo. ¿Me entiendes, no? Todo. Sí. No es importante que busquemos justicia de esa manera en esta etapa, sino busquemos justicia en aquel que es nuestra justicia, que es Cristo. Y el juicio de Dios está destinado para Satanás, quien es el autor y la fuente del pecado. Juan capítulo 16, versículo 11 dice, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ya fue. ¿Dónde? En la cruz. Fue expuesto públicamente. Muchachos, este que era el dueño del domo, no está más. Ahora nadie puede tener excusa que no puede escuchar la voz de Dios, porque ese domo que estaba cubierto, Cristo rompió ese domo y expuso a Satanás públicamente allí en la cruz. Espectacular. Buenísimo. Espectacular. Juan, entonces, 16:11. De juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Por qué el juicio debe también abarcar a Satanás? Respuesta, porque él es la fuente del pecado. No haga como hace el pastor Luis. El pastor Luis hace y toma pastillas para que no le duela la muela. ¿No? ¿Qué hace el pastor Luis con eso? Extiende el dolor. Hay que sacársela ahí. Claro, no es la muela es la fuente del dolor. Hay que sacarla si es que, o arreglarla, que es la idea. ¿Me entiende? Bueno, Satanás tenía que ser juzgado porque él es la fuente del pecado. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre. ¿Qué sigue? El diablo. No, está mal leído. No. Hay una coma interesante ahí, dice, vosotros sois de vuestro padre, del diablo. Léalo, busque Juan 8:44, Reina de la versión 60, por favor. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre, del diablo, para que no quede duda, ¿me entiende? ¿Lo tiene? Juan 8:44. 8:44. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, 44. 44, perdón. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. No. Acá yo lo tengo, la coma la tengo después. Vosotros sois de vuestro padre, coma, del diablo, coma. Coma, ahí tengo coma, sí. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, puede ser mentiroso, padre de ella o padre de mentira. ¿Verdad? Para que no quede duda que usted o es hijo de Dios o es hijo de vuestro padre, del diablo. Pero nadie huérfano, ¿eh? Quedó claro, ¿verdad? Ahora, mire qué interesante. La declaración que hace aquí Juan nos pone en ciertos aprietos porque los cristianos, muchas veces nosotros no sabemos hablar en términos cristianos. Tantas veces les digo, ese hermano es tan mentiroso. O al revés, este pastor es tan mentiroso. Cuando usted le dice mentiroso a alguien que es de la fe, usted le está diciendo, vos sois, ustedes, o vos sos, o él es, de su padre, del diablo. Porque él es el padre de mentira. Y no hay verdad en él. Entonces, cuando usted asigna este rótulo o este adjetivo calificativo para alguien que es mentiroso, usted lo está haciendo uno con el diablo. O sea, no es tan fácil decir que el pastor es mentiroso o que alguien diga el hermano es mentiroso. No, no es tan simple.
Esto no debería salir jamás de la boca de un cristiano para con un hermano suyo. Usted de ninguna manera, digo usted porque usted es el único que veo, nosotros de ninguna manera debemos hacer uno a ninguno de nuestros hermanos con la fuente del pecado, que es el diablo, la fuente de la mentira, que es el diablo. Nosotros no podemos hacer eso. Mateo 18 dice, cualquier cosa que tú hagas a uno de mis pequeños, a mí me lo hace. Si yo claramente, lo uso usted de ejemplo, claramente a usted yo lo asocio en uno con el diablo, dice la Biblia que yo estoy haciendo a Cristo uno con el diablo, y esto es muy grave. Debemos ser cuidadosos con lo que nosotros debemos o no debemos decir. Otro ejemplo, nunca puede salir de la boca de un cristiano esta simple frase: no sé, no creo, no tengo, no puedo. Repito, un cristiano no debería usar estas palabras en tu vocabulario. Si es que entendemos que nuestra fuente de bendición y de sabiduría, acabamos de decirlo, Cristo es mi justicia, Cristo es mi sabiduría, ¿no? No sé. ¿Por qué no puedo decir no sé? Primero, porque vivimos por una palabra revelada. Jesús es la palabra. Jesús es el verbo de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 5, el que tenga falta de sabiduría, Pídale a Dios que... el cual le va a dar abundantemente sin reproche y le será dada. O sea que yo no puedo decir no sé, porque lo único que me falta para entender es orar. Señor, Santiago, ¿me podés ayudar con el Santiago 1.5? Me dice que vos me vas a dar sabiduría, ¿verdad? O sea, no hay excusa para decir, ay, no sé. ¿Por qué te va tan mal, hermana, en tu vida? Ay, no sé. ¿Cómo que no? ¿Por qué está tan empiojada tu economía? Ay, no sé. ¿Qué te pasa que no te podés poner las pilas con Dios? Ay, no sé, pastor. En realidad, eso no es cierto, es una mentira. Porque si usted echa mano a las escrituras, echa mano a la palabra escrita, usted no puede declarar no sé, porque siempre sabrá lo que tiene que saber. No creo. ¿Cómo no creo? Todo el que se acerca a Dios tiene que creer. No tiene, si usted no cree en Dios, no sé si me explico. ¿Puede un cristiano decir no creo? Casi le comieron la oreja a uno cuando dijo, ¿Jesús resucitó? No, yo no creo. Si no meto el dedo acá, si no meto el dedo en la herida, no creo. ¿Le parece a usted que un cristiano, con la revelación que tiene la palabra de Dios hoy en la humanidad, con la Biblia que ha pasado por nuestros oídos a través de nuestra iglesia, para la gloria de Dios lo decimos, puede decir, no creo? No tengo. ¿Por qué no 10 más, hermano? Es que no tengo. ¿Cómo? O sea que vos vas todo el mes al laburo, trabajás gratis, porque nunca tenés para cumplir con tu responsabilidad. ¿De verdad no tienes? ¿O te roba el diablo la bendición? Mío es el oro, mío es la plata, dice el Señor. Y yo nunca predico de prosperidad. De hecho, todos los meses me quiebro el marote, buscando en el Señor, esperando su bendición, esperando su respaldo, esperando el amor de los hermanos que cumplan con sus responsabilidades. Porque nunca lo dije, pero se lo voy a decir hoy. Todos los hermanos que pertenezcan a esta iglesia, que no son capaces de entregar sus diezmos porque la Biblia lo demanda así desde antes de la ley, es una demostración de amor o de falta de amor, interprételo usted, para con sus pastores. Porque yo tengo 66, mi esposa tiene 69, y nosotros vivimos de esto. Si mi hermano que trabaja todo el mes porque Dios te da esa bendición, no cumple con tu responsabilidad, es una demostración de que no nos quiere mucho. No te importa lo que nos pase. Pero Dios es fiel, más allá de cualquier circunstancia, pero esta es parte integral de esta realidad. No puedo. ¿Cómo? No, no puedo, pastor. Hermano, tenés que hacer la reflexión del sábado, del domingo. No, no puedo, pastor. Deme 3 meses más. Hermano, tenés que dejar
No, no puedo. ¿Cómo no puedo? Tenés que dejar de hablar así. No es que no puedo. Tenés que orar, hermano mío. No puede ser que tu oración dure 3 minutos. No es que no puedo. Pero si la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se fue por tierra todos los argumentos que alguien pueda poner en esta frase tan rutinariamente utilizada. Ay, no puedo. Hermano, necesitamos juntar estos mangos porque estamos juntando plata para nuestro templo. Ah, es que yo no puedo. No, estos son solo ejemplos, ¿eh? Le puedo hacer una clase entera de cosas que los cristianos hablamos que están mal dichas. Solo a modo de ejemplo, un cristiano nunca debería decirle a uno de su par, a uno de su fe, mentiroso, por ejemplo. ¿Qué está a decir? No lo maldiga. Les digo más, nunca le diga al Señor, deme justicia. Oh, Señor, mira lo que me hizo. Mira lo que me hizo el pastor. Te pido justicia, Señor. Tú eres mi justiciero, ¿no? Tan bueno yo, el malo. Pero ¿sabe qué? Lo que se olvida, que si usted pide justicia, Dios se la puede dar. Pero a los dos. Pero le va a dar justicia al que usted pide, pero también le van a dar justicia a usted, que es el que la demanda. Y Dios te va a juzgar con la ley de tu palabra. Y será seguramente aquel que pretende ser que sea juzgado, será juzgado y encontrado culpable seguramente. Pero como pediste justicia, Dios te va a enjuiciar a ti también. No pidamos justicia. No le llamemos a uno de nuestra par mentiroso. No podemos decir que no sé. No podemos decir no creo, porque nuestra vida, nuestro futuro depende de creer, por Dios mío, ¿no es cierto? No puede decir que no tiene, ni puede decir que no puede. Son palabras que no debería estar en la boca de ningún cristiano que tiene una verdadera y diaria relación con su Dios. En Adán nacimos todos del pecado. Claramente, la única manera de salir libre del pecado es poder estar en Cristo, poder creer en Cristo, el Hijo de Dios, y ser regenerados por él. Romanos 5:9 dice, por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. ¡Ah, espectacular! Por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre. Hermano, ya le voy a hablar sobre la justicia. Declarado justo es mucho más de lo que los hermanos están escuchando. Ahora le voy a decir lo que es justo. Justo por su sangre seremos salvos de la ira por medio de él. Si creemos en Cristo, que es justicia de Dios para nosotros, y nosotros somos justificados en él. Romanos 3:24 dice, siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Cristo Jesús. Romanos 4:25, la obra maestra del apóstol Pablo, la obra maestra del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, esa es la correcta manera de anunciarlo, la obra maestra del Espíritu glorioso de Dios a través del apóstol Pablo, es el libro de Romanos. Maravilloso. Romanos 4:25, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado a causa de nuestra justificación. Cuando nosotros creemos en aquel que es justicia y nosotros al creer entramos en él, somos nosotros justificados. Repito, cuando nosotros creemos en aquel que es justicia, en Cristo, nuestra justicia, y nosotros al creer entramos en él, usted está en Cristo, nosotros somos justificados. Ahora ponga atención. En el lenguaje de Dios, ser justificado es diferente a ser perdonado. En el lenguaje de Dios, ser justificado es diferente a ser perdonado. Ponga atención, López. Justificado quiere decir que Dios pone a una persona en una posición como si nunca hubiese cometido ninguna falta o infracción en toda su vida. Se lo clarifico. Repito, perdonar es pasar por alto algo que la persona haya hecho.
Usted hizo algo, Dios lo perdonó, listo, lo pasó por alto, ¿no? Pablito, no le voy a cobrar esta. Es como cuando allí el árbitro, ¿no? Usted hizo una falta que no es muy grave a veces y la deja pasar, ¿no? Eso es perdonar la falta. Bien. Justificar es decir que tú nunca hiciste eso. Que nunca hice. Repito, perdonar es pasar por alto la falta, pero justificar es decir que usted nunca cometió eso. O sea, cuando somos justificados en Cristo, es que el Padre dice, este hermoso Pastor Luis nunca hizo nada de esto. ¿Me va entendiendo o no? Sí, sí, sí. Justificar quiere decir que Dios pone a una persona en una posición como si nunca hubiese cometido ninguna falta o infracción en su vida. Perdonar es pasar por alto lo que la persona ha hecho, pero justificar es decir que tú nunca hiciste eso. Pongamos mucha atención a la diferencia. Nuestro Dios no solo no nos perdonó, sino que también nos justificó. La justificación borra por completo todo lo que nosotros hicimos. Ya no queda un expediente en ninguna parte del universo, ni del cielo, en donde estén anotadas nuestras faltas, porque para los ojos de Dios nunca existieron. Dios se encargó de todo tu pasado, se encarga de todo tu presente y se encarga de todo tu futuro, se lo acabo de decir hace un ratito. La justificación borra por completo todo lo que nosotros hicimos. Ya no queda un expediente en ninguna parte donde estén anotadas nuestras faltas que hayamos cometido. El Señor nos justificó. Él literalmente borró todo lo que estaba escrito sobre nosotros. De tal manera que aún nosotros mismos quisiéramos traer a memoria para pedir perdón otra vez por lo que hicimos. Y Él responde, ¿cuándo hiciste esto, Pablito? No está en mi registro, Pablito. Esto estás equivocado. Vos nunca cometiste este pecado. No está en los registros. No hay registro en el cielo que tú hayas cometido tal pecado. Diácono Mamón, nunca cometiste este pecado. Pastora Natalia Romero, nunca hiciste esto. No sé, Natalia, nunca hiciste esto. No sé, cualquiera, no quiero decir, el pastor está hablando de mí que yo soy el más pecador de todos. No, 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 no. Ninguno de los registros nuestros está en ningún lado porque Dios nos ha justificado. Repito lo que dice acá, el Señor nos justificó. Él literalmente borró todo lo que estaba escrito sobre nosotros, de tal manera que aún nosotros mismos quisiéramos traer a memoria para pedir perdón otra vez por lo que hicimos. Él responde, ¿cuándo hiciste esto? Todo lo que estaba escrito en nuestra contra no solo está perdonado, sino también está justificado. Una de las palabras más poderosas del libro en el Nuevo Testamento es la palabra justicia, de donde viene justificación, justificado, justificar. El tema central del libro romano, la obra maestra del Espíritu Santo en manos de Pablo, trata precisamente de la palabra justicia. Ese es el centro del tema. Pastor. El tema central del libro de Romanos, la obra maestra del Espíritu Santo en manos de Pablo, trata precisamente de la palabra justicia, habíamos dicho recién. Más de 74 veces es mencionada la palabra en estos pocos capítulos del libro romano. ¿Cuántos capítulos tiene Romano, Pablito? No, me mató. 16 apenas. 16. Iba a decir 12, pero no, eso era otra cosa. Ahora, una pregunta. Sí. ¿Por qué Dios se esforzó tanto a través de Pablo para que nosotros entendiéramos lo que es la justicia? Respuesta, porque aún con el tema del perdón, nosotros vamos a tener todavía el peso de la conciencia y de la memoria. Sí, ¿qué es lo que nos pasa actualmente? Hemos escuchado muchísimas veces que hemos sido perdonados y además justificados. O sea, ha pasado por alto nuestros pecados, pero además los ha borrado de nuestro legajo. No hay registro en ningún lugar del universo ni del cielo, registro alguno de lo que nosotros hayamos hecho como pecado. No hay, no existe.
Ni siquiera las acusaciones de Satanás sirven. Mire, el pastor Luis hizo tal cosa, o el Pablito hizo tal otra. Y donde dice, ¿dónde está eso? Le dice el Señor. Salí de acá, Satanuca le dice que acá no hay registro de esto. Satanuca, acuérdese. Satanuca. Está acá atrás, ¿no? Siempre lo tiene atrás, ¿me entiendes? Satanuca. Siempre lo tenemos ahí atrás, ¿eh? Exactamente. Respuesta entonces, porque aún con el tema del perdón nosotros vamos a tener todavía el peso de la conciencia y de la memoria. Le decía que esto es lo que nos pasa. Sabemos de las doctrinas del perdón, de la justificación, de la misericordia de Dios, pero aún así tenemos esa carga emocional por la conciencia y por la memoria, y el diablo se aprovecha de eso y trata de sacar a memoria aquellas cosas que ya son obras muertas porque ya no existen más. ¿Me va entendiendo? Sin embargo, el diablo se aprovecha de nuestra ignorancia, una ignorancia voluntaria, voluntaria, porque Dios no quiere que nosotros seamos ignorantes en el tema que tiene que ver con todo esto, por eso Dios lo llama rudimentos básicos, o sea, esto lo tiene que saber absolutamente todo el mundo que se llame cristiano. El diablo se aprovecha de esta ignorancia y saca a relucir estos supuestos pecados que no están registrados en ningún lugar, porque en Cristo fuimos nosotros no solamente perdonados, sino además justificados, ¿sí? Pero cuando nosotros entramos al terreno de la justificación, nosotros entramos a un terreno legal, a un tema jurídico, ya no solo es un tema de perdón de misericordia. Usted robó todos los bancos de Buenos Aires, López. Ojalá. Usted robó todos los bancos de Buenos Aires, ya no sabe dónde meter plata, López. ¿No? Y un día X usted se pone un poco calmado, trata de cambiar la situación y usted va a pedir trabajo a un banco. ¿Le darán trabajo en un banco si usted figura ya en los registros penales como el gran ladrón de todos los bancos de Buenos Aires? ¿Le darán a usted trabajo? ¿En la tesorería de la República lo tomarán a usted como empleado? ¿Qué dice usted? Y no creo, ¿eh? No creo, yo tampoco creo, López, pero ponga atención a lo que le acabo de decir. No hay que decir no creo, perdón. Ponga atención a lo que le voy a decir. Pero cuando nosotros entramos en el terreno de la justificación, nosotros entramos en un terreno legal, a un tema jurídico. Ya no solo es un tema de perdón de misericordia, ponga atención, la justificación literalmente me habilita a mí como una persona capaz y competente que antes estaba descalificada por lo que hizo, para poder estar delante del Señor sin que haya memoria alguna de todo lo que yo hice o de todo lo que hicimos. Espectacular. Cuando usted lo justificaron, todo lo que usted había hecho que lo separaba de Dios ha desaparecido y yo y usted es una persona capaz y competente, calificada, claramente calificada para estar delante de la presencia de Dios. Si algún hermano alguna vez se preguntó, ¿cómo es que yo siendo como soy puedo orar? Es que por esto puedes orar. Porque fuiste justificada, no hay registro de tu mal comportamiento para con Dios, no hay nada que se interponga entre tu oración y tu Dios. Porque hemos sido perdonados y además justificados. La justificación es que se borra todo lo que hicimos y está allí el papel en blanco como si nunca hubiésemos hecho. Pero no es solo eso. La otra parte de la justificación es que fue borrado todo lo nuestro y puesto sobre la cruz de Cristo. Pero todo lo bueno que Cristo tiene, justicia, justificación, paz, redención, santidad, todo eso bueno de Cristo fue puesto a mi favor. Eso es justificación. No solamente que nos borraron y nos habilitaron como personas jurídicamente competentes para estar delante de Dios, sino que además gozamos a nuestro haber y en nuestro beneficio todo lo maravilloso y bueno que Cristo hizo para nosotros. Espectacular.
Hermano, si mire, si no se le mueve ni una arteria de su corazón, porque usted no tiene corazón o no tiene sangre, pero esto es maravilloso. Esto es para dormir en paz, esto es para poder orar tranquilo, esto es para que usted mañana se levante como un verdadero cristiano sabiendo que no hay nada que te culpe ni que te acuse delante del Señor. Estás habilitado para ir a su presencia. La justificación literalmente me habilita a mí y a usted como personas capaces y competentes que antes estaban descalificadas por lo que habían hecho para poder estar delante del Señor sin que haya memoria alguna de todo lo que nosotros hayamos hecho, no importa lo que haya sido. Maravilloso. ¿Qué quiere que le diga? Recuerde que aquí la palabra que estamos analizando es la primera expresión del libro de Hebreos capítulo 6 cuando dice arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué significan obras muertas en definitiva? ¿Qué significan obras muertas? Será que cada vez que nosotros traemos a memoria las cosas que hicimos, que Dios ya las trabajó, no justificó, nosotros estamos queriendo presentar arrepentimiento otra vez de cosas que ya no existen, que ya no están, porque ya están muertas. Lo que usted hizo cuando usted que allá se retó a la señora, ya no está. Ya no está más eso. No vuelva sobre eso porque van a buscar en los archivos suyos y no está. No está, hermano mío. Ponga atención. ¿Será que cada vez que nosotros nos traemos a memoria las cosas que hicimos, que Dios ya las trabajó, no justificó, nosotros estamos queriendo presentar arrepentimiento otra vez por las cosas que ya no existen, que ya están muertas? Si nosotros no nos arrepentimos del pecado que está en Adán y no creemos en Cristo, el Hijo de Dios, permanecemos en el pecado y participamos del juicio que Satanás recibió por la eternidad. Esta es la otra cara de la moneda. Si usted está en Cristo, usted tiene todo esto que le acabo de decir. Pero si usted no se arrepiente verdaderamente de sus pecados, usted sigue estando capacitado absolutamente para recibir el mismo juicio que recibió Satanás en la eternidad. Recuerde que el Evangelio de Juan dice claramente que Jesús no vino a juzgar al hombre, él vino a juzgar a Satanás. Pero si nosotros resistimos a Cristo y no queremos estar en Cristo y no queremos creer en Cristo, el juicio será para el diablo, pero también será para todo aquel que no cree en Él. ¿Cierto? ¿Se acuerda que yo le he dicho hasta el cansancio Juan capítulo 3, 16, 17, 18? ¿No es cierto? Yo lo sé de memoria, pero porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Primera parte. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuándo? Allá en la cruz junto con el diablo. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es lo que le acabo de decir. Claramente así. Mateo 25, 41 también dice lo siguiente: entonces dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Como no se le puede agregar, yo le comento nada más. Y para todo aquel que rechace a Cristo. Ese es un agregado mío, pero que no está en los escritos, ¿me entiendes? Continúo mejor, antes de meterme lío. Ahora, estos temas que acabo de mencionar, como el pecado que entró en el mundo por Adán, como la justicia de Dios manifestada en Cristo, como nosotros, a pesar de haber nacido en Adán, podemos llegar a ser libres del pecado por creer en la obra redentora de Cristo, y como recibimos su justificación a través del arrepentimiento, es el tema central del Evangelio de Jesucristo. En otras palabras, el Evangelio de Jesucristo trata todos estos temas cabal y profundamente y de manera perfecta. No estamos revisando el Evangelio de Jesucristo en esta ocasión, no es el tema principal de nuestro estudio, sino las doctrinas de los rudimientos de Cristo, que son más fáciles que eso todavía. Siga adelante.
El primero es el arrepentimiento de la hora muerta, como ya se lo mencioné antes, y ahí es donde estamos ahora de lleno. Ya con el antecedente de entender lo que es la santificación, hemos sido apartados para Dios antes que el mundo existiera, o sea, antes de cometer el primer pecado. Según Dios, veamos lo que es el arrepentimiento. Bueno, Arrepentimiento. Todo esto es tan importante que recién nos dedicaremos de lleno al tema y al corazón principal de lo que estamos viendo. recién. Todo esto es tan importante que recién nos dedicamos al tema en particular. Empecemos con un par de definiciones, al igual como lo hicimos con la santificación en la clase pasada. La palabra arrepentimiento se utiliza tanto en el hebreo como en el griego. En el hebreo se utilizan dos palabras diferentes, pero vamos en esta ocasión a ver solo una. La palabra que vamos a ver es la palabra suv, S-H-U-V larga, suv. Y en el griego es la palabra metanoeo, la palabra metanoeo. La palabra suv en el hebreo es una palabra que tiene muchísimo significado. Ponga atención, por favor. Pongamos atención a estos significados. La palabra sub significa en el hebreo volverse, retirarse, apaciguar, apartar, aplacar, arrepentirse, cambiar, calmar, cesar, compensar, desistir, devolver, recobrar, recuperar, reflexionar, regresar, resarcir, rescatar, responder, restablecer, restaurar, restituir, retractar, retraer, retroceder, revocar, volver, vuelta. Todas estas palabras son sinónimos de la palabra hebrea sud para arrepentimiento. Ahora, la palabra sud en el hebreo es la misma palabra que tiene muchísimo significado, se lo acabo de dar. Esta es una decisión mental. Arrepentirse es una decisión mental que llega cuando tiene una revelación de tal manera que los deseos son cambiados. En el griego la palabra metanoeo significa cambiar tu mente, cambiar tu forma de cómo están tus pensamientos. Arrepentimiento es cambiar los pensamientos. Punto. No hay que darle mucha vuelta a esta historia. En lo práctico significa que es el acondicionamiento de lo que provocan tus pensamientos. Repito, en lo práctico significa cambiar el acondicionamiento de lo que provoca tus pensamientos. ¿Tenés problemas con el sexo? ¿Qué estás mirando? ¿Tenés problemas con la bebida? ¿O con la marihuana? ¿O con las drogas? ¿Con quién te estás juntando? ¿Estás haciendo mal uso de tu dinero que hace falta en tu casa? ¿Con quién lo estás compartiendo? En lo práctico, cambiar de mente, cambiar de pensamiento significa es el acondicionamiento de lo que provocan tus pensamientos. Si usted tiene problemas, voy a usar los mismos ejemplos. Si usted tiene problemas con el sexo ilícito, ¿qué está mirando? ¿A quién está visitando? ¿De qué se nutre tu mente para tener ese tipo de pensamiento? Repito, en lo práctico significa cambiar el acondicionamiento de lo que provoca tus pensamientos. Algo influye en tus pensamientos. Marcos capítulo 1, versículo 4. Apareció Juan bautizando en el desierto y proclamando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Aquí encontramos que la primera persona que comienza a hablar de arrepentimiento es Juan el Bautista.
no es un invento cristiano, se practicaba en otras culturas y en otras religiones, pero que esa será información de otra prédica. Pero para ser total honesto a la verdad, es así como es la historia. ¿Está bien? Repito, aquí encontramos entonces Marcos 1:4, apareció Juan bautizando en el desierto y proclamando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Aquí encontramos que la primera persona que comienza a hablar de arrepentimiento es Juan el Bautista. Analicemos rápidamente algunos detalles de Juan. Juan era sacerdote por nacimiento. Sí. ¿Usted sabía que Juan el Bautista era sacerdote? Sí, no, era el hijo de Zacarías, el sacerdote, ¿no? ¿Y cuáles eran las características y los lineamientos básicos para poder ser sacerdote? Ser hijo de una familia sacerdotal. Claro, de la descendencia de Leví. ¿No es cierto? De Aarón, ¿verdad? Claro, Bueno. sí, claro. Juan era un sacerdote por nacimiento. Lucas capítulo 1, versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando él en el santuario del Señor. Sí. Estoy leyendo Lucas capítulo 1, versículos del 8 adelante. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Juan. Juan Qué era susto, ¿no? sacerdote de... ¿Cómo? Qué susto, un ángel ahí, justo. Se habrá asustado, pobre. ¿Por qué se asustó el muchacho? Y porque eso era señal complicada, era. Complicado, porque se te aparecía un ser celestial allí, Chao. o era para esto, o era que alguna cosa no estaba del todo y después te sacaban con un cordel de adentro. Sí, sí, sí. Chao. Dejaban de sonar las campanitas de tu vestido, tat, tat, no sonaban más. Juan era sacerdote de nacimiento. Recuerde que un sacerdote debía venir necesaria y obligatoriamente de una familia sacerdotal. Juan tenía todo el derecho de ser sacerdote como su padre Zacarías. Sin embargo, Juan no hizo eso. Si revisamos más adelante vamos a ver que él llevaba una vida sacerdotal en sus costumbres de vida, pero no en el templo, ni tampoco se desempeñaba como un sacerdote regular, sino que él sale al desierto y comienza a predicar el evangelio afuera. Mire qué interesante. Esto nos hace pensar que la era, el tiempo del sacerdocio en el cual se ofrecían sacrificios a Dios, había empezado a cambiar un poco. Hasta había empezado a ser desplazado y reemplazado de otra manera, en la cual ya no era los pecadores los que llevaban las ofrendas al templo para encontrarse con Dios, sino que era Dios quien estaba saliendo a buscar a los pecadores. Wow, espectacular. Ponga atención, López. ¿Se dio cuenta Buenísimo. de eso? Paulatinamente, de No, no, repente, no. con el nacimiento de un tipo, Dios empieza a cambiar la jugada. Una cosa tan estructurada y tan esquematizada como era el sacerdocio. Sí, sí. Aparece un loquito de carácter fuerte, ¿no? Arrepentido, generación de víboras, ¿no? Sí. Diga usted en una iglesia que lo inviten por ahí a predicar el evangelio, diga, el Señor me dice que son un montón de víboras que te den. Hermano, no solamente no te invitan más, te echan a los cascotazos. Sin embargo, mire lo que pasó aquí, en el cual ya no eran los pecadores los que llevaban las ofrendas al templo para encontrarse con Dios, sino que era Dios quien estaba saliendo a buscar a los pecadores. Juan no se quedó esperando que la gente llegara al templo, Juan fue a buscar a la gente, fue a las afueras, fue a la gente donde estaban, fue justamente a buscar a los pecadores para predicarles el evangelio del arrepentimiento que se estaba
llevando. El arrepentimiento, por lo que hemos entendido, es un cambio en la manera de pensar, es volver a la mente y al corazón hacia nuestro Salvador. Eso es básicamente el arrepentimiento, cambio de mente. Es cambiar nuestra mente y direccionarlas al Señor, y es cambiar nuestro corazón, direccionar al Señor. No hay más vuelta, no se necesita más teología, ni palabras en hebreo ni griego. Usted tiene que cambiar de acá su manera de pensar. Es que me gusta hablar del pastor. No lo haga más. Cuando empiece la idea de... no más. ¿Verdad? Me uso yo de ejemplo para yo, por si acaso. El bautismo es sepultar todo aquello que nosotros éramos y todo aquello de lo que nos arrepentimos. Si usted se arrepintió, Dios te pasó por alto perdonándote los pecados y automáticamente te justificó. O sea, te borró del medio toda la imposición que tenías de presentarte delante de tu Dios. Ahora, al justificarte, te declara como persona hábil, habilitada legalmente para presentarte delante de Dios, porque no tienes nada que te impida esto. No solo eso, sino que además tiene todos los atributos de las cosas buenas que Jesucristo hizo, están a tu favor. Espectacular. El bautismo es sepultar todo lo que nosotros éramos y todo aquello de lo que nos arrepentimos. En el bautismo se termina todo aquello que era el germen de la maldad y empieza a germinar lo nuevo de la regeneración. Juan capítulo 3, versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El objeto y el resultado del arrepentimiento con el bautismo es el perdón de pecado, lo cual quita el obstáculo por la caída del hombre y nos permite reconciliarnos con Dios. Las 9. Así como Juan comienza predicando el arrepentimiento, ponga atención, también Jesús apenas comienza su ministerio hace exactamente lo mismo. Él va a buscar a la gente a predicarle el evangelio, no espera en el templo que los pecadores vayan. O sea, Jesús termina imitando a Juan el Bautista. Así como Juan comienza predicando el arrepentimiento, también Jesús, apenas comienza su ministerio, lo hace de la misma manera. Mateo 4:17 dice, donde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mucha gente ha confundido que el arrepentimiento, con la frutillita de la torta, hermano. Ponga atención, López. Mucha gente, dentro de las iglesias evangélicas, mucha gente ha confundido que el arrepentimiento es solo venir al Señor, llorar un poco frente al altar y frente a los hermanos, tratar de olvidar lo que ha pasado y lo que ha hecho, sentirnos muy mal por lo que hemos hecho y ya. ¿Viste cómo lloraba esa pobre hermana? ¿Cómo lloraba esa hermana? ¡Qué arrepentida que estaba! ¿No? ¡Oh, amor mío, perdoname, te engañé, te prometo! Mira, te prometo que yo voy a cambiar. Te voy a sacar a comer, te voy a sacar a pasear. Vas a ver que yo voy a hacer un muñequito de torta de aquí en más. Perdóname, no sabes cómo me arrepiento. ¿No? Le leo de vuelta para que entienda lo que estoy diciendo. Ponga atención. Mucha gente ha confundido que el arrepentimiento es solo venir al Señor y llorar un poco al frente en el altar y delante del Señor y de los hermanos, tratar de olvidar nuestro pasado, sentirnos muy mal por lo que hemos hecho y ya estoy arrepentido. Pero podemos pasar todo el día llorando. Podemos tener mucho pesar por lo que hemos hecho. Pero eso no obligatoriamente tiene que significar que nos hemos arrepentido. Lo que Dios quiere no es solo
que lloremos por lo que hemos hecho o que nos sintamos mal por las ofensas que hemos cometido. Él quiere que cambiemos nuestros pensamientos, Él quiere que dejemos de pensar como antes, que dejemos de vivir a la manera que ofendía a Dios y nos volvamos a Él. No llore. Alguien me preguntó más de una vez, y esto es muy en serio, pastor, ¿es necesario llorar para que haya un verdadero arrepentimiento? No, no es necesario. La verdadera marca de su arrepentimiento es cambiar de pensamiento. Voy a repetir porque esto me parece, como dicen en la televisión, voy a repetirlo porque vale la pena. ¡Vamos! Pero podemos pasar todo el día llorando, podemos tener mucho pesar por lo que hemos hecho, pero eso no obligatoriamente tiene que significar que nos hemos arrepentido. Lo que Dios quiere no es que solo lloremos por lo que hemos hecho o que nos sintamos mal por las ofensas que cometimos contra Él. Él quiere que cambiemos nuestros pensamientos, quiere que dejemos de pensar como antes, quiere que dejemos de vivir de la manera que ofendía a Dios y nos volvamos a Él. Muchas veces la religión se enfoca más en las emociones que en el sentido real de nuestra vida. Es decir, la religión está esperando que nosotros lloremos, que nos sintamos mal, pero nunca se preocupa de llevarnos a pensar diferente. ¿Cómo cambia una iglesia de otra? En la administración del arrepentimiento de los creyentes. Hermano mío, vos hiciste esto, sí, pero sabes que Cristo murió en la cruz, te perdonó los pecados y además te justificó. No hay registro de tu pecado. Pero la segunda etapa de la santificación dice que vos tenés que hacer un esfuerzo por ser santo como aquel que está con vos, que es santo. Así lo dice el texto claramente. Ser santo porque yo soy santo. Porque yo soy santo. Ser santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. O sea, usted tiene, en la segunda etapa de la santificación, usted tiene que poner su esfuerzo para cambiar. Acá nos dice claramente, nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar. No va a venir Cristo a obligarte a pensar distinto. Filipenses 4:8, ¿te recuerdas de aquel texto? En todo lo que es bueno, en todo lo que es amable, en todo lo que es digno, en lo que hay honor, en todo lo que vale la pena, en eso, pensar. O sea, está diciendo que los pensamientos no es que van por donde quieren. Yo lo tengo que controlar. Yo controlo la mente. ¿Por qué controlo la mente? ¿Por qué yo puedo creer que esto es válido? Porque dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la mente de Cristo. Escuche, tenemos la mente de Cristo. No la tendremos. No que la tuvimos, la tengo. Hemos sido nosotros puestos en lugares celestiales, estamos puestos, vivimos en lugares celestiales con Él. Yo no sé, yo estoy aquí, pero también estoy en lugares celestiales con Él. Yo tengo mis propios pensamientos, pero también sé que tengo los pensamientos de Cristo. Sé que tengo mi propia manera de pensar, pero también sé que tengo la manera de pensar de Cristo, porque me ha revelado su palabra. Es decir, la religión está esperando que nosotros lloremos, que nos sintamos mal, pero nunca se preocupa de llevarnos a pensar diferente. Esta es la gran diferencia entre una iglesia y otra. Si usted viene a la iglesia y lo único que le decimos, oh, sí, bueno, ya no llores más y ya el Señor sabe que te arrepentiste, y no le doy la estrategia ni la responsabilidad de cambiar de manera de pensar, si no le educo teológicamente para que piense distinto, eso es religión. Pero una iglesia de fe en la que te dice, mira, no me importa si no tienes ganas de llorar, pero lo que importa es que tengas ganas de pensar distinto. Y esta es la estrategia que Dios te da para que cambies tus pensamientos. ¿Verdad? ¿Qué tipo de iglesia es la que tenemos nosotros? Cada uno valorará lo que estamos hablando. Si somos religión o somos una iglesia de fe que instruye a las personas para el verdadero arrepentimiento. Esto hace la diferencia entre las iglesias de hoy.
Es decir, que la reacción está esperando que nosotros lloremos, que nos sintamos mal, pero nunca se preocupa de llevarnos a pensar diferente. ¿Cuántas veces les enseñamos a las personas a pensar distinto? Porque la persona cuando viene a Cristo no pasa por un proceso de renovar su manera de pensar. Pasa que ya piensa de esa manera. No se le enseña a la gente a pensar distinto. Así se queda. Se da cuenta que gran parte de lo que hemos visto tiene que ver con lo que Dios ha hecho sin nuestra participación. ¿Dónde hemos participado nosotros? En nada. Dios ha preparado y ha hecho todas las cosas para nuestro beneficio y para su gloria. Pero yo necesito cambiar de manera de pensar para no volver a esa esfera de gobierno del maligno donde ya vivía antes y de donde Cristo me ha rescatado. Seis minutos más y ya no incomodo más, ¿está bien? Yo les mostraré más adelante unos pasajes donde veremos qué es lo que nos une con la gente pecadora. No es solamente lo que ellos hacen y que a veces algunos de nosotros hacemos igual que ellos, sino que pensamos de manera muy similar a como ellos piensan, aún siendo cristianos. Y allí entramos en un problema. Nosotros hemos sido rescatados de una manera de vivir que ofendía a Dios. Pero si yo no sé vivir de otra manera y no sé cambiar mis pensamientos, porque no uso la estrategia, porque no me interesa pensar distinto, porque no quiero ser fanático. Ah, que vos sos muy fanático, vos sos muy extremista. Los evangelios son muy extremistas, son discriminadores. Los evangelios los evangelios no se ríen, los evangelios son tan cuadrados. Como decía lo que estaba leyendo recién usted. Exactamente. Ignorante, bruto. ¿No es cierto? No, esos creen a ciegas, nadie sabe lo que creen lo que creen. No tienen, creen locuras. Que alguien resucitó de los muertos. Cualquiera. Están re ignorantes, son re ignorantes. ¿Entiendes, verdad? Dice, pero si yo no sé vivir de otra manera y no sé cambiar mis pensamientos, a pesar que fui separado de ese domo, gradualmente puedo retroceder, ser atrapado otra vez por aquel domo de maldad y perder todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Es por eso también que es importante reconocer por qué pensamos como pensamos. O sea, ¿no quieres retroceder? Fíjate, ¿por qué tenés los pensamientos que tenés? ¿Por qué no querés volver a la iglesia, hermano? ¿No querés largar lo que te atrapa? ¿No querés largar lo que te gusta? Pero sabes que lo que te atrapa y lo que te gusta tiene un solo final. El sufrimiento eterno en el infierno. Es preferible privarse un tiempo en esta vida de lo que entre comillas te gusta, y después te voy a explicar por qué te gusta, para que tu final no sea en el infierno. Porque ya así como hay dos tipos de familia, o eres hijo de Dios, o eres hijo de vuestro padre, del diablo, estás la vida eterna con Cristo, o está la perdición eterna, y no hay más que elegir. Separado de ese domo, gradualmente puedes retroceder, ser atrapado otra vez de ese domo y perder todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Es por eso que también es importante reconocer por qué pensamos lo que pensamos. Revísate con quién te juntas, qué es lo que ves en la televisión, por qué te sientes atrapado, por qué no puedes dejar la marihuana, por qué no puedes dejar las drogas, por qué no puedes dejar el sexo ilícito, por qué no puedes dejar la pornografía. Fíjate con quién te estás juntando. Notemos algo importante, aquí aparecen dos palabras unidas por primera vez. Justo me quedan 2 minutos. Notemos algo importante, aquí aparecen dos palabras unidas por primera vez. En Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse y crean. Diciendo, el tiempo se ha cumplido
y el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y creer en el Evangelio. ¿Qué es arrepentirse? Cambiar de pensamiento. O sea, ¿qué quiere decir esto? Lo siguiente. Aquí estas dos palabras son arrepentirse y creer. ¿Qué significa arrepentirse? Respuesta, cambiar la manera de pensar. Lo que aquí está diciendo es, cambien su manera de pensar y crean. Cambia tu manera de pensar y crean. Si vos practicás esta frase de este versículo tan simple, mañana te veo a las 4:30 de la iglesia. Y si no, seguí dando vueltas. Seguí dando vueltas. Y todas las declaraciones que Cristo ha hecho en tu beneficio quedan anuladas por tu comportamiento. Repito y termino. Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Aquí las palabras son arrepiéntanse y crean. ¿Qué significa arrepentirse? Respuesta, cambiar nuestra manera de pensar. Lo que aquí está diciendo es, cambien su manera de pensar y crean. Antes no podíamos creer porque éramos parte del sistema maligno, en el medio de ese domo. Luego el Señor nos separa y nos dice, el reino de los cielos se te ha acercado. ¿Qué significa que el reino de los cielos se ha acercado? Respuesta, que el gobierno de Dios, con todas las bendiciones y las riquezas de Cristo, su autoridad, su presencia, ahora están a nuestro alcance. Todo esto Dios te ha puesto en tus manos. Que el gobierno de Dios, no eres esclavo de nadie. Todas las bendiciones que Él tiene para ti, los pensamientos de Él son de bien y no de mal. Y las riquezas en Cristo, su autoridad, su presencia, su gobierno, su amor, su justicia, ahora están puestas a nuestro alcance. La palabra de Dios para todos dice el mismo texto. Él decía, ha llegado el momento, el reino está tan cerca, cambien su manera de pensar y de vivir y crean en las buenas nuevas de salvación. Hermano, este mensaje era impensado en el antiguo pacto. Ningún profeta nunca habló del reino de Dios. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, López? Nunca, de todos los profetas, nadie habló del reino de Dios con la importancia que tiene. ¿Sabe usted por qué? Respuesta, porque, pero te lo voy a decir el próximo viernes. El próximo viernes le voy a dar respuesta a esta. Este mensaje era inesperado en el antiguo pacto. Ningún profeta habló del reino de Dios. ¿Por qué no habló de algo tan importante? Si estaba en el plan de Dios, el centro del plan de Dios. Porque después te lo digo, López. No te lo voy a decir.